Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Love in the Air de la pareja de Prapay y Sky. Vamos a continuar con su historia, diciendo con una carcajada muy sincera: esta es la cara que quiero ver. Enfermo mental, le dice Sky. Pai le contesta: sí, soy un enfermo mental, pero cuando el pequeño Sky está enojado es muy lindo. El oyente frunció los labios, luego agarró la cuchara y se llevó el arroz frito con camarones a la boca, con una expresión de enojo. No parece de humor para comer con este hombre. La vergüenza lo atacó de inmediato cuando alguien le dijo que su aspecto natural es atractivo. Pai dice: tus orejas están realmente rojas. El hombre loco siguió molestando hasta que la otra persona se dio cuenta que seguía bromeando. Sky, que construyó un muro hacia arriba, se encontró con los ojos brillantes de la persona de buen humor. Después de un vistazo, tuvo que darse prisa en desviar rápidamente la mirada. Pai le dice: realmente muy lindo. Sky accidentalmente pasó una noche con un loco que pone caliente a una persona de corazón duro, como él. A pesar de que Prapay pudo hacer que la persona de corazón duro se sonroje una vez durante toda la comida, después de eso, el chico no dijo ni una palabra. Después de terminar de comer, puso dinero sobre la mesa y salió de la tienda hasta que el propio Prapay casi no pudo seguirle el ritmo. Se puede decir que fue completamente ignorado. Si alguien piensa que el desaliento lo hará retirarse, está equivocado. Por el contrario, más le gusta. Cuando más lo intente, es más valioso. El deseo de conquistar su corazón está aumentando. Pai dice: no, Sky, pequeño Sky. ¿Sky es sordo? Sky siguió ignorando a la otra persona que estaba a su alrededor. Cuando regresaron debajo de la torre otra vez, la persona que iba delante todo el tiempo se dio la vuelta. Sus ojos oscuros brillaron con determinación, haciendo que la persona de buen humor se detenga por un momento, sabiendo desde antes de que el joven abriera la boca lo que iba a decir. Sky dice: no pierda su tiempo conmigo. Pai le contesta: no creo que sea una pérdida de tiempo. Esto dijo de manera sincera. Puede ser cierto que desperdició sus días libres simplemente persiguiendo a este chico. Además, con mucho esfuerzo pudo hacer que la cara de la otra parte se ponga roja, solo una vez. Pero el joven no lo vio como un desperdicio de tiempo. Mientras siga disfrutando bromear de esta manera, aunque la otra parte no lo crea así. El chico, con los brazos cruzados, dijo en voz baja y suave: no sé lo que te atrae de mí, pero si quieres encontrar un amigo para pasar la noche, has venido al lugar equivocado. Es cierto que se sintió atraído al estilo del chico frente a él, con el cual pasó una noche, hace varios meses. Prapay todavía recordaba esa expresión de la persona que estuvo en sus brazos. Cuando lo pensó, tuvo un ataque de calor debajo, y debe haber sido demasiado expresivo, porque Sky dijo en voz alta y decisiva. Sky dice: esa noche estuve contigo porque era necesario, y no creo dormir contigo dos veces. Eres un chico malo, dijo Pai. Aunque vio que hablaba en serio, Prapay no pudo evitar burlarse de él. Parecía que a la persona seria no le importaba. Sky dice: por mucho que me molestes, reafirmo las mismas palabras. Olvídate de lo que pasó esa noche. Sé que eres guapo y puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo, así que no pierdas tu tiempo conmigo. El joven no negó que pudiera encontrar a alguien más lindo, sin saber si el temperamento pudiera ser mejor que esto. Pero Prapay estaba fascinado con las palabras de la otra parte. Lo más importante es que él no quiere encontrar a alguien más. La persona linda siempre tiene gente guapa a su alrededor, pero la persona que le gusta no es alguien que pueda conocer todos los días. ¿Qué pasa si digo que quiero a Sky?, pregunta Pai. El joven trató de mirar más de cerca, pero solo recibió una mirada fría como recompensa. Sky dice: no lo haré, no lo voy a hacer de ninguna manera. Si fuera otra persona, se habría rendido con la mirada tan clara en sus ojos.
si no fuera por este chico. Esta persona obstinada es terriblemente atractiva. Sky dice, y si crees que soy raro por rechazarte, yo creo que hay mucha gente que juega el mismo juego que tú, para que quieras derrotarla. Ve a buscar a alguien más y no te metas conmigo, no tengo tiempo para jugar contigo. Por un lado, Prapai pensó que este niño estaba jugando para llamar su atención, pero mirando sus ojos que no mostraban signos de broma, también estableció una fuerte guardia, como si no permitiera que nadie interfiriera en su espacio privado. El joven se convenció de que ese chico no tenía ni una pizca de interés en él. Entonces el piloto de carreras hizo una pregunta. ¿Y si habla en serio? Sky se quedó en silencio. Prapai lo miró a los ojos y lo repitió con más claridad. ¿Qué pasa si no quiero ser amigos de una sola noche? Honestamente tampoco está seguro de esto. Solo quiere hacerle la pregunta, pero en lugar de que la cara del oyente se ponga roja, él levanta los ojos y se muerde los labios avergonzado. Solo miró con ojos fríos junto con una voz que no suavizó ni un poco. «Nunca», contesta Sky. Sky se quedó en silencio y contestó como si estuviera sentado en el centro del corazón de Prapai. Sky dice, «Un hombre como tú no toma a nadie en serio, solo te estás divirtiendo, por lo que no juego, y eso es todo». Repentinamente, una vez más, Prapai estaba claramente inmóvil, pero no porque el joven frente a él haya sacado a relucir su maldad, porque él sabía muy bien que nunca había sido serio con nadie desde su nacimiento, sino que fue la mirada en su rostro que emitía un destello doloroso que no pasó por alto. Ese fue un instante que lo hizo caer profundamente. A Sky no le dolió que no hablara en serio. Probablemente fuera la palabra jugar. Cuando lo piensa, ¿cuántas veces le he dicho a este chico algo como si estuviera jugando? La figura alta de repente pensó, ¿y si no jugaba? Pai dice, así que si dices, pero antes de que Prapai pudiera decir lo que tenía en su mente, esos ojos profundos negros lo miraron con paranoia, haciéndolo tragar todo lo que tenía en su garganta. Obviamente, este pequeño no quería escuchar sus palabras, así que el mayor cambió de humor. Pai dice, bueno, conociendo tu corazón, ¿quieres tratar de descansar en mi corazón y echar un vistazo? Prapai dijo bromeando, cambiando deliberadamente la atmósfera seria para volver a relajarse de nuevo. Eso hizo que el oyente se sintiera notablemente aliviado. Su expresión paranoica se relajó un poco. Sky dice, creo que en lugar de dejarme descansar en tu corazón, deberías ir a ver un médico. No importa cuántas veces lo diga, no se te mete en la cabeza. Pai dice, entonces trata de susurrarme al oído para entender más. Esto dijo Prapai, inclinando sus mejillas hacia adelante, pero recibió una mirada fría como respuesta. Sky dice, creo que lo he dicho todo, ni siquiera tengo tiempo para que te burles y juegues. Después de decir eso, el chico se dio la vuelta y caminó de regreso al dormitorio, dejando al apuesto joven que no piensa en seguirlo para nada. Y no es porque Prapai se rinda, como esperaba la otra parte, es todo lo contrario. Se enamoró aún más de su resistencia. Al principio, cuando llegó a ligar, pensó que sería difícil, sin embargo, han estado juntos una noche. Además, ese estilo indica claramente que ha pasado por mucho. En cuanto a él, estaba seguro de que esa noche dejó satisfecho a Sky, pero hace varios días le estaba diciendo a Prapai que no estaba interesado en él para nada, y no solo parece ser solo con él, él lo dice como si no quisiera a nadie en absoluto. No le interesa a la gente guapa, además mi estilo no es inferior a nadie. Vale la pena intentarlo. Esto dijo Prapai. Aunque se pierde en sí mismo, ni siquiera piensa en retirarse. Esta vez la información era un poco menor, así que caminó para buscar el casco que había quedado en la oficina de Pilloy y luego llamó a su amigo cercano. Tormenta, ¿Rey está contigo? Payu dijo, ¿por qué? Lo supo cuando escuchó su tono de voz tan profundo e irritado. Está bien, entonces voy a ir. Esto dijo Prapai y cortó la llamada.
ignorando la negativa a visitar la casa. Luego montó la motocicleta y aceleró hacia su destino. Todo terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a Popeye y Sky. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean. Ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de Popeye y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho.